Si alguna vez quisiste ver la historia de rescate más increíble de la Biblia, donde un bebé condenado a muerte fue criado en el palacio del rey, que lo quería muerto, y se convirtió en el libertador de millones. Esta es para ti. Dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan cómo Dios rescata con propósito. Síguenos para más relatos bíblicos que revelan el poder de Dios. Comencemos con una de las ironías divinas más perfectas de toda la historia. Un bebé condenado a muerte. Una orden de genocidio sobre todos los varones hebreos. Una madre desesperada que lo escondió 3 meses. Una arquilla flotando en el río Nilo. Y la hija del faraón, que lo quería muerto, salvándolo, criándolo como príncipe, sin saber que estaba criando al hombre que destruiría Egipto y libertaría a Israel. Esta es la historia de Moisés, registrada en Éxodo 1-2, una historia de rescate divino, de ironía perfecta, de preparación en lugares inesperados, y de cómo Dios convierte una sentencia de muerte en un destino de libertad. Para entender esta historia debemos entender el contexto. Los descendientes de Jacob habían llegado a Egipto durante el tiempo de José, quien era segundo al mando después del faraón. Eran solo 70 personas cuando entraron, pero pasaron más de 400 años y se habían multiplicado masivamente. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra en guerra, cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Israel creció de 70 personas a potencialmente más de 2 millones. Era crecimiento exponencial, sobrenatural, imparable. Y esto aterrorizó al nuevo faraón, que no había conocido a José. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Era miedo existencial. Egipto veía a Israel no como bendición, sino como amenaza, no como pueblo trabajador, sino como ejército potencial, no como aliados, sino como enemigos futuros. Y el miedo llevó a la opresión sistemática. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Los esclavizaron, los forzaron a trabajar en construcción de ciudades, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Pero la opresión no funcionó. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, y crecían en era. Principio espiritual. La persecución no destruye al pueblo de Dios, lo fortalece. La presión no los disminuye, los multiplica. Entonces el faraón intentó método más sutil. Llamó a las parteras hebreas, Cifra y Fúa, y les dio orden directa: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Era genocidio sistemático. Matar a los varones al nacer, para que en una generación no quedaran hombres hebreos, era solución final egipcia. Siglos antes del término existiera. Era exterminio planificado de un pueblo completo. Pero las parteras hicieron algo radical, mas las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Era desobediencia civil, basada en temor de Dios. Prefirieron arriesgar la ira del faraón que pecar contra Dios. Y cuando el faraón las confrontó preguntando por qué los niños vivían, respondieron con sabiduría: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas, y Dios las bendijo por su valentía, y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Pero el faraón, frustrado porque su plan había fallado,
dio orden aún más drástica, esta vez pública a todo Egipto, en echad al río Nilo, a todo hijo que nazca, y a toda hija, preservad la vida. Era orden de echar bebés vivos al río a ahogarlos, alimentar a los cocodrilos con bebés hebreos. Era crueldad inimaginable. Era maldad sistemática. Y todo Egipto era cómplice. Y fue en este contexto de genocidio activo que nació Moisés, un varón de la familia de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió, y dio a luz un hijo. El bebé nació en el peor momento posible. Orden vigente era echarlo al río. Cada día que viviera era día prestado. Cada llanto podía alertar a los egipcios. Cada momento era peligro. Pero su madre vio algo especial, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Han Hechos. Las 7:20 añaden era hermoso a Dios. No solo lindo físicamente. Había algo especial, algo divino en este bebé. La madre sintió que este niño tenía destino, y arriesgó su vida escondiéndolo en 3 meses. 90 días ocultando a un bebé que lloraba, que necesitaba comer, que hacía ruido. 90 días viviendo en terror constante de que los egipcios lo descubrieran y lo mataran. Y probablemente mataran a toda la familia por desobediencia. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, el bebé creció. Los llantos se hicieron más fuertes. El riesgo se hizo insostenible. No podía esconderlo más. Tenía que hacer algo. Y lo que hizo fue acto de fe desesperada, mezclado con ingenio brillante. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Era acto de obediencia técnica a la orden del faraón. Lo puso en el río, pero con esperanza desesperada de rescate. No lo echó a las profundidades. Lo puso en los juncos, cerca de la orilla. No lo abandonó completamente. Su hermana Miriam se quedó a lo lejos para ver lo que le acontecería. Era madre poniendo a su bebé en una cesta impermeabilizada, depositándola en el río, donde sabía que la realeza se bañaba, y orando desesperadamente que alguien con poder lo encontrara y tuviera misericordia. Era fe, actuando en medio de desesperación. Y entonces sucedió lo imposible, lo que solo Dios pudo orquestar, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase la princesa de Egipto. La hija del faraón, que había ordenado matar a todos los bebés hebreos, fue exactamente al lugar donde estaba la arquilla, exactamente en el momento correcto. No fue coincidencia, fue providencia divina. Y cuando la abrió, vio un niño. Y he aquí que el niño lloraba. En el bebé estaba llorando, no dormido pacíficamente, sino llorando desesperadamente. Y ese llanto hizo algo que las palabras no podían. Tocó el corazón de la princesa, y teniendo compasión de él, dijo ante los niños de los hebreos: «Es este». Ella sabía que era hebreo, sabía que según la orden de su padre, debía morir, sabía que legalmente debía echarlo al río o llamar a guardias para que lo mataran, pero tuvo compasión de él. Era compasión que desafió orden real, era misericordia que arriesgó posición política, era humanidad que se negó a participar en genocidio, aunque fuera legal. La hija del faraón, en acto de rebeldía silenciosa contra su propio padre, decidió salvar al bebé hebreo. Y en ese momento Miriam, que había estado vigilando desde lejos, actuó con valentía y sabiduría increíbles para una niña. Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón: «Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño». Era pregunta brillante. La princesa acababa de decidir salvar al bebé. Pero ¿qué haría con él? No podía amamantarlo ella misma. Necesitaba nodriza. Y Miriam ofrecía solución perfecta. Y la hija de Faraón respondió. Ambián entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¡Llamó a la madre! Miriam fue directamente a buscar a su propia madre, la mujer que había dado a luz a este bebé, que lo había escondido 3 meses.
que lo había puesto en el río, con corazón destrozado. Ahora era llamada por la princesa de Egipto, y lo que la princesa le dijo debe haber sido como sueño. Y le dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, y críamelo, y yo te lo pagaré. Eso de nuevo, críamelo, y yo te lo pagaré. A la madre no solo recuperaba a su bebé vivo, no solo podía criarlo abiertamente sin esconderse, iba a recibir pago del palacio real por criar a su propio hijo. Era ironía hermosa, era provisión divina, era Dios convirtiendo tragedia en triunfo. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Tomó a su bebé de vuelta, lo amamantó, lo crió en sus primeros años formativos. Le enseñó sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le contó la historia de su pueblo. Le habló de las promesas. Todo mientras era pagada por el palacio egipcio. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Probablemente tenía entre 3 y 12 años cuando fue llevado al palacio. La madre había hecho su trabajo, sembrar en él identidad hebrea, fe en Jehová, conciencia de su pueblo, y ahora lo entregaba al palacio, confiando que Dios tenía plan, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés del hebreo Moshe significa sacado o extraído. Era nombre que contaba su historia. Cada vez que lo llamaban, recordaba: fui sacado de las aguas, fui rescatado, fui salvado cuando debía morir. Y así comenzó la vida extraordinaria de Moisés como príncipe de Egipto. Hechos 7:22 nos dicen: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Toda la sabiduría egipcia, la civilización más avanzada del mundo antiguo, matemáticas, arquitectura, escritura, jeroglífica, administración, estrategia militar, filosofía. Moisés recibió educación que solo la realeza recibía. Vivió en el palacio del faraón, que había ordenado su muerte. Comió en la mesa del enemigo de su pueblo. Fue tratado como príncipe egipcio. Tuvo acceso a poder, riqueza, influencia. Era adoptado por la princesa, lo que lo hacía parte de la línea real. Era preparación divina. Dios estaba formando al libertador de Israel en el corazón mismo de Egipto. Lo estaba educando con los recursos del enemigo. Lo estaba posicionando con acceso que ningún hebreo tenía. Todo mientras Israel gemía bajo esclavitud. Y Moisés vivió así 40 años, 4 décadas, como príncipe egipcio. Pero algo dentro de él nunca olvidó quién era realmente. Su madre había sembrado bien en esos primeros años formativos. En aquellos días, sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas. Salió a sus hermanos. No salió a ver a los esclavos. Hermanos, se identificaba con ellos. Aunque vivía en palacio, su corazón estaba con Israel. Aunque vestía como egipcio, su alma era hebrea. Y vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Vio injusticia. Vio opresión. Vio a su pueblo siendo maltratado. Y algo, dentro de él, se quebró. Hebreos 11:24-25, explica su corazón, por la fe. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Fue decisión consciente. Rechazó identidad egipcia. Eligió identidad hebrea. Prefirió sufrimiento con su pueblo que privilegio con sus opresores. Y, en ese momento de furia justificada, pero acción prematura, entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio, y lo escondió en la arena. Mató al opresor con sus propias manos. Era justicia, según su perspectiva, pero era asesinato, según la ley. Y aunque miró a todas partes, pensando que nadie veía,
Dios veía. Y alguien más vio. Al día siguiente salió de nuevo y vio a 2 hebreos peleando. Trató de reconciliarlos. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Pero la respuesta lo devastó. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Su secreto había sido descubierto? En los hebreos sabían y lo rechazaban. No lo veían como libertador, sino como príncipe egipcio entrometido. Lo rechazaban antes de que pudiera ayudarlos. Entonces, Moisés tuvo miedo y dijo: «Han ciertamente, esto ha sido descubierto. ¿Han miedo? El príncipe poderoso». Ahora tenía miedo, y con razón. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. El palacio que lo había criado ahora quería matarlo. El faraón que lo había tratado como familia ahora buscaba su cabeza. En un día, Moisés perdió todo: su posición, su seguridad, su futuro, su identidad. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, en Uyón. El príncipe se convirtió en fugitivo. El poderoso se convirtió en refugiado. El que tenía todo lo perdió todo. Y terminó en Madián, en el desierto, lejos de Egipto, lejos de Israel, lejos de todo lo que conocía. Y ahí, en el desierto de Madián, Moisés pasó otros 40 años, no como príncipe, sino como pastor. No en palacio, sino en tienda. No con poder, sino en anonimato, cuidando ovejas de su suegro, Jetrón, 80 años. 40 en palacio, aprendiendo ser alguien. 40 en desierto, aprendiendo ser nadie. 40 años de preparación en Egipto. 40 años de despojo en Madián. Todo necesario para lo que vendría. Y entonces, a los 80 años de edad, cuando Moisés probablemente pensaba que su vida era solo cuidar ovejas hasta morir, sucedió lo extraordinario en la zarza ardiente. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, vino al monte de Dios, a Horeb, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, un arbusto ardiendo, pero sin consumirse. Era imposible, físicamente. Era milagro visible. Y cuando Moisés se acercó a investigar, Dios le habló. Moisés, Moisés en Dios, lo llamó por nombre, 2 veces en personal, directo. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa esa. Y entonces Dios se identificó en: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dio la misión a Ven, por tanto. Ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, 80 años, después del bebé rescatado, del Nilo en 80 años, después de ser criado en el palacio. 40 años después de huir como fugitivo, Dios finalmente revelaba el propósito completo. El bebé, que debía morir en el Nilo, fue rescatado para liberar a millones del Nilo. El niño criado en el palacio fue preparado para confrontar al palacio. El príncipe que huyó fue formado para regresar con poder de Dios a Moisés. Ahora humilde, después de 40 años en el desierto, respondió: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No era el Moisés arrogante de 40 años que mató al egipcio, pensando que podía liberar a Israel con su fuerza. Era Moisés quebrantado, humilde, consciente de su debilidad. Era exactamente como Dios lo necesitaba. Y Dios respondió, no con explicación de quién era Moisés, sino con promesa de quién era Dios. Yo estaré contigo. A Moisés regresó a Egipto. El fugitivo de 80 años volvió al palacio donde había sido criado y confrontó al faraón, que lo había criado, probablemente hijo o nieto del faraón original. Y lo que siguió cambió la historia del mundo en 10 plagas sobre Egipto. Cada plaga, una demostración del poder de Jehová sobre los dioses de Egipto. Cada plaga un juicio sobre la nación que había oprimido a Israel durante 400 años. La última plaga fue la más devastadora
a muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero, desde el humano hasta el animal, todos los primogénitos muertos en una noche. Era justicia poética. Faraón había ordenado matar a todos los bebés varones hebreos. Ahora Dios mataba a todos los primogénitos egipcios. Ojo por ojo, a medida por medida. El que sembró muerte, cosechó muerte. Y finalmente, después de 400 años de esclavitud, Israel salió libre. Aproximadamente 2 millones de personas marchando fuera de Egipto, con riquezas que los egipcios les dieron, con victoria que solo Dios pudo dar. Y Moisés, el bebé rescatado del Nilo, ahora de 80 años, caminaba al frente. El libertador, el profeta, el mediador entre Dios e Israel. El hombre que Dios había preparado durante 80 años para este momento. Esta historia de Moisés nos enseña verdades eternas sobre cómo Dios trabaja. Primeran los planes de hombres, no frustran los planes de Dios. San Faraón ordenó matar a todos los bebés hebreos, pero el bebé que más necesitaba morir fue exactamente el que Dios rescató. El enemigo puede conspirar, pero Dios sobresale. Segunda, Dios usa incluso a los enemigos para cumplir su propósito. La hija del faraón salvó a Moisés. La casa real de Egipto lo educó. Los recursos del enemigo fueron usados para preparar al libertador. Dios hace que incluso la ira del hombre lo alabe. Tercera, Dios te prepara en lugares inesperados. Moisés necesitaba 40 años en palacio aprendiendo administración, liderazgo, estrategia. Y necesitaba 40 años en desierto, aprendiendo humildad, dependencia, paciencia. Ambos lugares eran necesarios. Tu pasado no es desperdicio, es preparación. Cuarta, el rescate de Dios siempre tiene propósito mayor. Dios no salvó a Moisés solo para que tuviera buena vida. Lo salvó para que libertara a 2 millones. Tu vida no es solo sobre tu bendición, es sobre el propósito de Dios a través de ti. Quinta, el timing de Dios es perfecto, aunque parezca tardío. 80 años desde nacimiento hasta llamado. 40 años en palacio. 40 años en desierto. Parecía que Dios se había tardado, pero era timing perfecto. Faraón, que lo quería muerto, ya había muerto. Nueva generación estaba en poder. Todo estaba alineado. Vida en Dios te rescata de bebé, porque tiene plan para tu edad adulta. Si estás vivo hoy, es porque Dios tiene propósito para tu vida. El enemigo quizás quiso destruirte, pero Dios te rescató. Y ese rescate no es solo para que sobrevivas, es para que cumplas destino. Hoy, puede que sientas que tu vida es serie de accidentes. Naciste en lugar equivocado, circunstancias difíciles, enemigos que querían destruirte. Pero esta historia te dice, Dios puede usar todo eso. Tu Egipto puede ser tu preparación. Tu palacio puede ser tu escuela. Tu desierto puede ser tu transformación. El bebé que flotaba en una cesta en el Nilo, condenado a muerte, criado por la hija de su enemigo, educado en el palacio de su opresor, fue exactamente el hombre que Dios necesitaba para liberar a Israel. Tu historia no ha terminado. Tu rescate tiene propósito. Tu vida tiene destino. Y el Dios que rescató a Moisés del Nilo puede rescatarte a ti de cualquier cosa que te tenga atrapado. Porque cuando Dios te rescata, siempre es con propósito mayor. Que tu vida personal es para que seas libertador de otros. Es para que seas instrumento de su gloria. Es para que seas testimonio de su poder. El bebé condenado a muerte se convirtió en príncipe. El príncipe se convirtió en fugitivo. El fugitivo se convirtió en libertador. Y todo fue parte del plan perfecto de Dios.